riesgo de y aburrir a algunos, porque el inicio a mí me parece divertido, no sé si lo es, que es presentar una tabla de problemas en donde en un lado tenemos modelos y en el otro lado tenemos problemas. Y bueno, digo, porque esto es como la trayectoria de cosas que he venido haciendo y con colegas, con estudiantes, y entonces nos ubicamos en un punto y después entramos en materia. Entonces podemos pensar que tenemos 4 modelos distintos, hay más modelos. En la charla pasada estaban, por ejemplo, las cadenas de marco finitas, que en su momento también son interesantes. Pero bueno, digamos, esto es una cronología, digamos, de dificultad con una bifurcación. Tenemos los paseos al azar al inicio, que se convierten en el movimiento browniano, y cuando uno quiere modelos más generales, entonces tiene 2 alternativas, o va para las discusiones de hito o va para los procesos de Levy. Entonces esa es una jerarquía de modelos como en un grafo, digamos. Entonces, los problemas son varios, se pueden listar con distinto tipo de dificultad o con distinto tipo de detalle, pero la idea es que son todos problemas emparentados que se resuelven con ideas parecidas. Y si no se resuelven con ideas parecidas, no los sé resolver. Entonces, por eso lo pongo. Entonces, el problema básico es el problema de barrera. El problema de barrera es un problema clásico en probabilidad y consiste en determinar la probabilidad de que uno de estos procesos cualquiera llegue a una barrera. Es decir, ponemos una barrera, tenemos el proceso, algunas trayectorias cruzan la barrera, otras no la cruzan, son como 2 paquetes, tenemos una proporción de las que cruzan y queremos determinarlo, ¿sí? A veces, si dejamos mucho tiempo, entonces terminan cruzando todas las trayectorias. Entonces, por eso a veces ponemos un intervalo, a veces no, en esta charla y en general ponemos un intervalo que va a ser aleatorio, va a ser un intervalo limitado por un tiempo exponencial, y eso tiene una connotación analítica, digamos, porque las variables, cuando hacemos eso, es como que transformamos Laplace, digamos. Cuando nosotros tomamos la esperanza de algo así, aparece un E a la menos RT, y es como que transformáramos Laplace en T. Y bueno, entonces el problema de barrera nos da elementos para resolver todos los demás problemas, que son el problema de parada óptima, que es en ese escenario elegir un momento para maximizar un funcional, que es uno de los temas clásicos en los que me intereso desde hace mucho tiempo. Sobre todo, bueno, me introdujo en el tema Albert Siriae, que es según él, stoppers, se llaman, que hacen estos problemas. Y después ahora, hace poco, empezamos a considerar juegos de linking en donde hay 2 jugadores. Entonces, es como más complejo porque, digamos, nosotros podemos pensar así el juego de parada óptima. Podemos pensar que hay un jugador que va a reclamar un pago, ¿sí? Pero ese pago se lo va a reclamar a un banco, a una entidad, a un segundo jugador. Pareció ganadero. Bien. ¿Y cómo es? Y sí, eso es lo que se llama insider trading. Entonces, en el segundo juego, la persona que tiene que pagar también puede elegir el momento de pagar, pero paga una multa por elegir ese momento. Es como que tiene que pagar más caro, ¿sí? Es como que la persona está esperando un buen precio para ejecutar su contrato, pero también el segundo puede pagar. Entonces, a pesar de que se formulan de manera similar, son problemas de naturaleza diferente, digamos, porque las soluciones de los juegos, que son equilibrios de Nash, que son puntos de silla, digamos, mientras que las paradas óptimas son problemas de Maxi. También hay otros problemas de los cuales no voy a hablar hoy, pero que básicamente trabajamos con Facundo, problemas de control óptimo, problemas de procesos de marco controlados o multiplicados. Bueno, y para hablar un poquito de los modelos, aquí me voy a detener en la formulación de lo que es un paseo al azar simple. Y este es el modelo como más sencillo de todos,
y simplemente yo subo o bajo una unidad con probabilidad de un medio. Sí, es el modelo de la moneda. Y una moneda recursivamente y voy subiendo, bajando y así voy construyendo las trayectorias de mi proceso. Y bueno, acá está el formalismo. Lo que es interesante, bueno, esto es un dibujo simulado de un paseo al azar con 1000 pasos. Y lo que es interesante es que ya la computadora, cuando uno le pone esto, da un proceso de trayectorias continuas. ¿Ven? Digamos, en realidad el proceso que tenemos está definido solo en los naturales positivos, pero cuando lo ponemos en la computadora da un proceso de trayectorias continuas. Y además, no se ven ya los pasos individuales porque son 1000 pasos y está como muy apretado, ¿sí? Además es muy divertido porque hay un teorema central del límite atrás de esto. Y ustedes saben que para el teorema central del límite, quizás algunos de ustedes lo hayan algunas veces, hay que restar el promedio y dividir por el desvío. ¿Sí? Y hay que calcular un poquito y entender eso. Y la computadora lo hace solo, digamos. La computadora uno le pone los datos y de hecho divide por el desvío cuando define la escala. A veces pasa que la trayectoria va para abajo y la computadora muestra lo que está pasando, ¿sí? Y uno tiene que... Pero bueno, digamos, está en escala. Todo esto para decir que hay un límite de estos paseos al azar, un límite teórico fundamentado por el teorema de Euler, que es el movimiento browniano. Y que es un objeto central, digamos, en matemática y en probabilidad estadística, porque aparece en múltiples problemas y además tiene conexiones con distintas áreas de la matemática, digo, por mencionar la más evidente, la transmisión de calor y las ecuaciones en derivada parcial. Es decir, interesante cómo es la conexión esa, pero bueno, nosotros no vamos a ir hoy por ahí, pero bueno, acá son comentarios que se puede probar una especie de teorema central del límite, digamos que si uno se para en un tiempo t, la asintótica es así, uno pone los n pasos en 0, 1 y divide por raíz de n, ¿sí? Es esa figura que, que el R lo hace automáticamente, la asintótica es así, y en el límite cuando n es muy grande, se puede probar eso, que el XT es normal, se puede probar muchas propiedades más, y también es divertida esta fórmula, que es una fórmula, una serie, nada más una serie trigonométrica, y esta fue la construcción de Wiener. Porque el problema de este objeto es que dio bastante trabajo construir una teoría matemática, porque a pesar de que uno mira y dice, bueno, ¿cómo yo aproximo esto? Entonces tomo un n grande acá y tengo una suma de senos multiplicada por coeficientes aleatorios y estoy listo, ¿no? Y eso es una curva muy suave, sí es una curva hacia infinito. Pero pasa que en el límite se puede probar que el límite es continuo, pero no tiene derivadas. ¿Sí? Ya no tiene derivadas del primer orden casi seguramente. Pero esa convergencia es uniforme. Si yo mirara Sí, es uniforme. En realidad es uniforme, esta es una subsucesión. Si tomás toda la sucesión no converge, pero se toma una subsucesión que converge uniformemente, eso da la continuidad. Pero hay una trampa, digamos, porque bueno, no sé si es una trampa, es un problema matemático de no continuidad, en el sentido de que los prelímites son infinitamente diferenciables y los límites son trayectorias no derivables en un punto con medida de B0, B1, digamos, en 0. Entonces era un nicho, digamos, difícil de capturar, y fue Norbert Wiener el que le dio el punto final a la descripción. Una anécdota que Sí. todavía no había aparecido la formalización de Kolmogorov de la probabilidad, y Claro. Wiener tiene que hacer referencia a la integral de Dorian. Ni siquiera puede irse a la integral de Lebesgue, porque la integral de Lebesgue no está definida todavía en el espacio de dimensión infinita, porque esa es la primera vez que se define. Sí, Entonces sí. tiene que ir a otras teorías. Sí, la aparición de los fundamentos de Kolmogorov es del mismo año, Sí. donde construye medidas en espacios productos. Bueno, estos son dos trayectorias. Las iba a sacar, pero no las saqué, sobre todo porque O me sea, acordé. igual una cosa, el problema Sí. es que el prelímite se hace infinito y el límite es verdad que es muy irregular. Sí. En realidad la serie Fourier también lo tiene. Claro, es un problema intrínseco de la serie de Fourier. Digo, los problemas de convergencia de serie de Fourier son problemas súper interesantes
está con el telemercado, con los bonos mismos, yo, series muy patológicas, digamos. No, y las dejé porque había un gran especialista francés que se llamaba Marc Yor en el browniano, era como, en fin, la referencia máxima, y él en sus charlas dibujaba el browniano y hacía dibujos así. Yo lo escuché en París una vez. Entonces, el browniano tiene unas trayectorias y él lo dibujaba así. Decía, consideremos una trayectoria browniana y consideremos como burlados un poco de toda la dificultad. El seminario pasado, Chichi contó un teorema de Mario sobre las trayectorias brownianas, donde se elegía un punto al azar en 0T y se miraban los incrementos de lo que serían las derivadas, pero normalizados adecuadamente sobre la raíz de epsilon y no sobre epsilon. En fin, hay una cantidad de cosas para hacer. Pero nosotros de aquí nos movemos entonces en una bifurcación. El proceso de Wiener entonces cumple 4 propiedades. Y lo que nosotros vamos a hacer para movernos en el árbol ese es sacrificar algunas propiedades. En uno vamos a sacrificar la continuidad de las trayectorias y nos vamos a quedar con las otras propiedades. Y en el otro vamos a sacrificar la independencia de incrementos. En realidad 3 y 4 son la misma. Vamos a sacrificar esto, pero nos quedamos con la continuidad. En el primer caso vamos a los procesos de Levy, en el segundo caso vamos a la difusión. Entonces, las difusiones, en realidad lo que hacemos es que un pequeño movimiento browniano lo multiplicamos por un desvío, es decir, lo estiramos un poquito y además le ponemos un pequeño drift, ¿sí? Una pequeña dirección. Entonces, fíjense que si B es 1 y A es 0, tenemos el movimiento browniano, pero esta definición que yo dije se puede, está claro que hay temas técnicos para construir un tal proceso porque hay diferenciales, pero se puede pensar simulando sencillamente que yo en vez de simular incrementos gaussianos, a cada incremento gaussiano lo multiplico por un número que depende de lo que yo voy acumulando y le sumo otro número que también depende de lo que yo voy acumulando. Entonces yo así logro como dirigir la dinámica. Y en algunas partes la puedo tirar para abajo, en algunas partes la puedo hacer más amplia, en algunas partes más estrecha, digamos, con menos variabilidad. Esas son las discusiones, que son un modelo, digamos, súper utilizado en física, biología y súper estudiado en matemáticas. Y estas son lo que yo les decía, que nosotros lo que hacemos es tiramos, o bueno, no consideramos la independencia y homogeneidad de los incrementos. Pero si una difusión tiene los incrementos independientes estacionarios, entonces necesariamente es un proceso de tiempo. Esto es como la matemática. Y ahora vamos a la otra raya, el otro brazo, digamos, la otra rama del árbol, donde dejamos de lado la continuidad. Y este es uno el otro tema en el cual podemos formular los procesos. Entonces salimos de cero, conservamos los incrementos independientes y estacionarios. Acá, como se permiten saltos, introducimos una condición técnica de tener límites continuos a la derecha, trayectorias continuas a la derecha, con límite a la izquierda. Eso quiere decir que las trayectorias son así, llegan con un límite y parten del valor, ¿sí? Permiten saltos de esa naturaleza. Eso para hacer una convención. Y si de vuelta tenemos un teorema que dice que si las trayectorias son continuas, entonces tenemos el proceso de Wiener. En realidad este teorema es más fácil porque cumple la definición. Hay que trabajar. Bien. Entonces estos son los modelos de Green. Y bueno, y acá tenemos la tabla de problemas. Está reducida, no puse todos los problemas ni todos los modelos, pero quería mencionar que trabajamos con Facundo en problemas de control óptimo para difusiones y para procesos de Levy, también en Millfield Games, que Facundo está trabajando en Levy para Millfield Games. La tesis de maestría de Facundo fue en parada óptima para Levy. Un trabajo primigenio fue el problema de barrera para procesos de Levy que hicimos con Alan Lewis.
Y bueno, y ahora estamos trabajando en Thinking Gate. Tuve la visita de Salminen, que vino ahora en febrero, que es mi colega finlandés, que estamos haciendo difusiones multidimensionales. Él es un gran experto en bueno, procesos, difusiones. Y ahora el trabajo que voy a contarles es que estoy haciendo con Laura, Andrés y con Laura y Andrés. Esa es un poco la tabla. Y la tabla está divertida porque en realidad cuando uno hace una tabla así, se lleva sorpresas, ¿no? Y tiene que pensar, porque encuentra un cuadro y dice, ¿pero esto qué es? Y esto en realidad es un problema nuevo, si está bien formulado. Podría pensar que no, pero... Y bueno, ¿y quién trabajó acá? Y es como que, bueno, por eso todas las tablas. De vuelta a los procesos de Levy. Esto ya la vimos. Y ahora vamos al mundo del análisis, digamos, porque hay un puente entre, es decir, y acá es una cosa para tal, los que ya hace algún tiempo que estamos en el área de probabilidad, ya nos enteramos, pero la idea que se tiene o que tienen los estudiantes, los jóvenes de la probabilidad, que está vinculada a la combinatoria, digamos, y a casos favorables sobre casos posibles, y que se termina ahí, digamos. Y eso en realidad es la prehistoria de la probabilidad. La probabilidad moderna, desde Wiener, desde Kolmogorov, en realidad es un área matemática con muchas, como todas las áreas matemáticas conectadas, con otras áreas, con análisis, EDP, como decía, y en este caso vamos a hablar un poquito más de análisis complejo, porque hay una fórmula de Levitin-Chin que nos caracteriza la... Esto no. No funciona. Bien, que nos caracteriza o nos da la función característica esa e a la z xt como una exponencial de t por psi de z, t es el tiempo, y la función psi de z es esta que está acá. Y esta z es una variable compleja. En realidad, la fórmula esta siempre vale para los imaginarios puros, y cuando uno tiene modelos, dependiendo de los momentos, es decir, uno si piensa en el plano complejo, que va a aparecer ahora, entonces la fórmula siempre vale acá, y dependiendo de los momentos uno puede lograr una validez en una banda, ¿sí? Y en general acá uno tiene un polo, ¿sí? Y no puede ir más allá. Ese es ¿cómo es? La formulación analítica, y en realidad, además, la función psi esta tiene tres términos. Uno es el término debido a la deriva. Esto corresponde a un proceso determinista, mu-t. ¿Sí? Si ustedes ponen acá mu-t, entonces queda e a la t mu-z, sacan la t y queda el mu-z, Pero si ponen un movimiento browniano, entonces aparece la transformada de Fourier o de Laplace del movimiento browniano. Y esta última parte, que es la más difícil, digamos, o interesante, no sé si es la más interesante, pero es la novedad respecto del movimiento browniano, es la que describe la dinámica de los saltos. Y es más difícil de entender, digamos, no es tan sencillo como decir, bueno, si ustedes tienen un salto acá, esto acá, en fin, pero tampoco tan complicado, digamos. Ustedes pueden pensar que esto es la distribución de los saltos, ¿sí? Es la magnitud de los saltos, a pesar de que eso no es exacto. Y como decía, es un puente entre la probabilidad y el análisis complejo. Entonces, además, toda la información sobre el comportamiento del proceso está contenida en esta fórmula. De un proceso específico está contenida en esta fórmula. Es decir, ustedes tienen que dar un número z, tienen que dar un número sigma, tienen que dar una métrica. Y si dan eso, determinan únicamente el problema. Entonces, cualquier problema, como por ejemplo la probabilidad de que el Debye cruce una barrera, uno teóricamente debería ser capaz de darla en función de estos tres ejemplos. Y de escribir la probabilidad. No siempre es fácil. Pero de alguna forma no hay un lugar donde explique el espaciamiento entre saltos, solamente nos interesa la magnitud. No, Están espaciados, están eso donde está codificado. está bien. No, yo no fui preciso. Un caso particular importante, que además es el caso que va a aparecer más adelante, es este. Es lambda, la intensidad de saltos, por la distribución de los saltos.
Está bien. Lo que pasa, y ya que hemos hecho pregunta, el problema en el principio del siglo, digamos, que tenía Leví, Confor, Pinchin, que trabajaron en estas cosas, era dar la definición que yo di antes y encontrar la descripción de la clase total de procesos. Es decir, se conocían procesos, pero no estaba claro cuál era la clase más grande. Y lo que se sabía es que si se sumaban procesos de Leví, una cantidad finita se obtenían procesos de Leví. Eso es sencillo de hacer. Pero después resulta que si ustedes suman una serie y la serie es convergente en algún sentido, entonces también obtienen un proceso de Leví. Entonces el caso más general es cuando ustedes suman una serie que cada vez tiene, cada sumando saltos más pequeños y más frecuentes. ¿Sí? Cada vez más pequeños y más frecuentes. Entonces, al final, eso todo se acumula en esta medida, pero la medida ya deja de ser una medida de probabilidad. Es una medida que puede valer infinito en cero si ustedes acumularon muchos saltos. Una cosa que a mí me costó mucho entender cuando estaba chiquito es que uno puede tener una fórmula similar para el proceso de ecuación compuesto. Sí. Pero ahí está suponiendo que la medida es una medida de probabilidad. Claro. Pasar a una medida que no es de probabilidad es como es lo que se llama, lo que decía Lev, que se llama el decoupage de Leví, es decir, es descomponer en saltos pequeños y saltos grandes. Uno tiene una medida de probabilidad y el otro es lo que dice. Eso me costó horror entender. Porque además, si uno, el truco es que si uno pone solo los saltos, entonces no converge, pero entonces uno pone los saltos compensados. A esos saltos le resta una recta para tener compensados. Y así se construye la clase máxima. Pero digo, lo que dice Chichi es cierto, es un problema difícil. Tan difícil es el problema que es el único problema que yo conozco donde Kolmogorov no dio la última respuesta. Kolmogorov publicó un trabajo donde describió una gran clase de procesos de Leví, después Leví publicó un trabajo donde lo describía a todos. Y eso es bastante excepcional. Pero yo les recomiendo, si alguno lee el libro de Leví para que se vea que desde la primera página no se entiende absolutamente. Sí. Ya, y les digo que mucha gente me mandó a leer eso, en particular Chile, y no entendía nada. Sí. Bien. Bueno, entonces, una herramienta fundamental que usamos, acá están descritos los problemas de barrera. En realidad no hay barrera, pero estamos considerando el punto más alto de la trayectoria en un intervalo estocástico. Entonces, si nosotros conociéramos la distribución de ese punto más alto, de ese supremo, podemos calcular la probabilidad de que el proceso llegue a una barrera. ¿Sí? Esto es un problema de barrera. Y lo hacemos en el supremo y lo hacemos en el límite. Y hay una herramienta analítica, que es la fórmula de Wiener-Koch, porque es el mismo Norbert Wiener, que dice que si ustedes ponen el exponente característico acá, en el divisor, y R es la tasa de la exponencial, entonces esto tiene una factorización única como la función característica del supremo por la función característica del ínfimo. ¿Por qué es única la factorización? Porque el supremo vive en los positivos y el ínfimo vive en los negativos. Entonces, y acá esto es un problema, después cuando se resuelven estos problemas, vamos a ver un poquito más adelante, es un problema como de fracciones simples. ¿Sí? Uno tiene un polinomio abajo y dice, tengo estas raíces acá, estas raíces allá, entonces se escribe como el producto de esto por esto. Y es una fórmula muy potente, digamos, cuando se puede, en los ejemplos en los que se puede utilizar. Entonces nosotros vamos a presentar tres modelos sobre los que vamos a trabajar. Uno es el proceso de Wiener-Condrich, es decir, a nuestro sigma, bueno, lo multiplicamos por una constante y le sumamos un drift, ¿sí? Quiere decir que ahí no estamos en proceso de Leví, estamos sencillamente en el proceso de Wiener-Condrich. Y acá lo que ocurre es que la medida de saltos es cero, entonces la función característica es tiene los dos primeros términos. ¿Cómo es la factorización? ¿Perdón? ¿Cómo es la factorización? Ya bien. Entonces lo que quiero decir es que acá ustedes tienen un polinomio de grado 2, entonces ustedes acá pueden factorizar algo menos algo. Resulta que eso, una raíz es positiva y la otra es negativa, entonces esto tiene un polo acá, un polo acá, y además
ustedes saben que si ustedes miran la esperanza de E a la Z por S, como S es mayor o igual que 0, si la parte real de Z es negativa, entonces esto es convergente siempre, porque es menos por más, ¿sí? Entonces no puede tener polos en la parte real negativa. Entonces agarran los polos y los ponen acá. Y lo mismo, ¿sí? Entonces se factorizan, separan y lo obtienen. En realidad, voy a hacer la cuenta, para el proceso de Wiener, que no está hecha, es muy fácil si ustedes tienen R. Entonces, si es un proceso de Wiener puro, es así, z cuadrado sobre 2. Entonces uno hace, dice, multiplica por 2, toma raíz de 2R sobre raíz de 2R menos Z por raíz de 2R sobre raíz de 2R más Z. Uno multiplica acá, producto notable, en fin, es una identidad elemental. Entonces ahora uno dice, bueno, está bien, pero esto es la esperanza, es la función característica de una variable positiva por otra negativa. Entonces esto es una exponencial de parámetro raíz de 2R y esto es menos una exponencial de parámetro raíz de 2R. Eso quiere decir que el problema de barrera se resuelve con distribuciones exponenciales, ¿sí? Es decir, el supremo es una exponencial y el ínfimo es una exponencial para abajo. Y bueno, y el trabajo ese que yo mencioné con Lewis era llevar al extremo, porque uno dice, está bien, si yo lo puedo hacer para un polo simple, lo podría hacer para un polo múltiple. Entonces, un polo múltiple me da una distribución de Hermann. Si yo lo puedo hacer para un polo, lo puedo hacer para una cantidad finita de polos. Entonces, eso es una mezcla de exponenciales. ¿Y por qué no combino las exponenciales con las Erlang? Entonces tengo una combinación lineal de Erlang. Y bueno, así sigo. Y hay un límite de esa clase, que es cuando la transformada de Frege es una función racional. Y ese es el ejemplo que hicimos, el del problema de barrera que yo mencioné al inicio con Lewis. Calculamos la distribución del supremo. Ya el problema era técnico, no, es decir, bueno, también había que identificar los polos y los ceros, y bueno, usar los teoremas de análisis complejo. Bien. Entonces, este es el proceso de Wiener con drift. Acá es un poquito más complicado, entonces las raíces ya no son opuestas, como en este caso. Y bueno, nuestro segundo proceso es un proceso totalmente diferente, que también es un proceso que apareció, los primeros trabajos sobre el movimiento browniano son de Bachelier, son de principio del siglo pasado, la tesis de Bachelier, 1905, no me acuerdo bien, la teoría de la especulación, donde Bachelier proponía el modelo browniano para la bolsa de París, y a la vez, en los países nórdicos, Kramer y Lumber, preocupados por los problemas de seguros, propusieron este modelo. Este modelo es un modelo que crece linealmente y cada tiempos exponenciales acumulados, es decir, hay un proceso de Poisson allí que va sumando, caen cantidades exponenciales. Entonces esto se piensa como el activo de una compañía de seguros que va recibiendo a una tasa C, es decir, tiene una cantidad de asegurados, va recibiendo C por T, y en momentos tiene que pagar los claims, en momentos donde chocan los autos, o bueno, lo que sea. Y bueno, y el problema es, el problema de barrera acá importante es cuál es la probabilidad de que esto llegue a cero, porque ese es el problema de la ruina de la compañía. Y bueno, Bloomberg lo resolvió en 1913 esto. Las IK beta son exponenciales de parámetros. Exponenciales parámetros beta también. Así lo hizo Bloomberg. De vuelta hay una progresión, podemos hacer una progresión en la complejidad, digamos. La exponencial sola corresponde a una raíz simple, después podemos tener una raíz múltiple, podemos tener varias raíces, y bueno, podemos seguir. Pero yo hice solo ese trabajo complicado, después me quedé porque está bien, yo ya mostré que sé hacer análisis complejo, pasar a los límites, cosas en las exponenciales. Bueno, acá tenemos medida de saltos. Y acá la medida de saltos le falta el nu, que es lo que yo dije acá, esto, la intensidad. Falta la intensidad y está la densidad en los negativos, porque los saltos son negativos. Y cuando integra toda esa fórmula, le queda esta fórmula.
Entonces, y esto es una cosa que a mí me resulta interesante, esta función es totalmente distinta a la z cuadrado, digamos. Esta función tiene polos, es una función racional, digamos, pero cuando uno la pone acá, les recuerdo la fórmula de Wiener-Hall, era R sobre R menos psi de Z, es la esperanza de E a la S a la ZS, o la esperanza de a la ZI. Cuando uno la pone acá, entonces simplifica acá y pasa para el numerador y tiene una función racional. Entonces es parecido, ¿sí? Entonces acá nos encontramos con dos procesos estocásticos totalmente diferentes, porque además el browniano tiene una oscilación enorme y este es un proceso que cambia muy poco, ¿sí? Que tiene muy poca aleatoriedad, pero que tienen una analítica, o en el campo del análisis, del lado del análisis complejo son parecidos. Y nos va a permitir hacerles un tratamiento parecido. Y tenemos un tercer proceso que lo que hace es solo saltar para arriba exponenciales y para abajo exponenciales, es un proceso de Poisson compuesto doble. Y bueno, entonces por lo tanto, en la medida de Lévy aparecen dos términos, los saltos positivos y los saltos negativos, y el exponente característico tiene esta forma, que es el tercer modelo. Entonces, estos tres modelos en realidad permiten un tratamiento analítico unificado. Y eso a mí me resultó divertido. Bien, entonces, vamos a hacerla. Es decir, vamos a hacer esta cuenta que hicimos acá, vamos a hacerla para el modelo 3. ¿Sí? Nada más que para mostrar cómo se hace. Entonces, tenemos el psi de z, hacemos r menos psi de z, y tenemos dos raíces de esto, ¿sí? R1 y R2, esto tiene dos raíces, quiere decir que acá tenemos dos polos. Y un polo va para un lado y el otro polo va para el otro, igual que hicimos con el browniano. Ese es un dibujo del artículo, no me acuerdo si al final con el artículo de dibujo, no importa. Y acá tenemos, entonces agarramos esta función, digamos acá, o esta psi de z, y la miramos como una función de variable real, ¿sí? A pesar de que nosotros sabemos que no está definida, pero sabemos que tiene continuación analítica, porque tenemos polos simples, entonces la podemos considerar, la dibujamos en el eje real, como decía, y miramos las raíces, ¿sí? Le ponemos un nivel R y tenemos dos raíces acá. Y esas raíces son las que van a aparecer acá en el denominador. Lo que hacemos, calculamos las raíces, y bueno, nos permite hacer esta factorización. Es decir, simplemente esa es la única factorización que tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces nos da los términos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aparecen constantes. Ahí aparece una constante R1 sobre alfa y una constante R2 sobre alfa. O sea, no es una factorización de funciones como estas. Y eso, ahí nos acordamos que esto es la función característica y una constante, la única forma, la transformada de una distribución que me da una constante es la delta de R. Entonces quiere decir que estas funciones S e I, disculpen que esta es una M y esta no lo entiendo, esto debería ser una S, lo que tienen son exponenciales de efectivas, ¿sí? Tienen, tienen un átomo en cero. Y eso no es difícil de verificar, claro, uno cuando lo tiene dice, pero está bien, digamos, porque si yo tengo que yo salto para aquí, digamos, y después para aquí, y miro esto hasta un tiempo exponencial de parámetro R, podría ocurrir que el primer salto estuviera después, entonces tanto el ínfimo como el supremo me quedan en cero. Lo interesante es que esta fórmula nos da la probabilidad de que eso ocurra. La probabilidad de que el primer salto no me... Bueno, perdón, no lo dije del todo bien. Si uno mira el supremo, si uno mira el ínfimo, es el primer salto negativo. Dije mal. Es más complicado, es la primera vez que paso a hacer el primer salto. La chata. Sí,
Perdón, me meto así. Vale. La probabilidad esa del cero también incluye la probabilidad de que durante todo el tiempo exponencial tu proceso ya haya quedado adentro de esa zona, ¿no? Sí, 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 es lo O que sea, estaba. no es solo que no, o sea, puede pasar que no es que no haya un salto, puede haber saltos, pero se puede quedar dentro del tubo o algo así, ¿no? O sea, Sí, 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 exacto, por claro. eso es más complicado. Eh, Podría ser así, digamos. Y la exponencial llegó acá. Entonces el ínfimo para esta trayectoria es cero. Entonces el cálculo estas constantes, digamos, calcular eso. Bien. Entonces son defectivas. Y entonces lo que ocurre es que en el browniano tenemos que no hay defecto. En el... Bueno, eso lo tengo en la Chiapo. Entonces tenemos las tres factorizaciones acá. En el browniano no tenemos defecto. En el Kramer-Lumber, el Kramer-Lumber es un proceso que tiene C por T, es decir, ya cuando nace el máximo no es cero porque va para arriba, entonces el máximo no tiene defecto, pero el ínfimo sí, y eso corresponde a estos dos factores, y el Poisson compuesto, las dos tienen defecto, ¿sí? Y bueno, entonces, si ustedes, hay que hacer un poquito de cálculo, pero los modelos 1 y 2 son límites del modelo 3. Simplemente, si ustedes toman un alfa muy grande, bueno, habría que lograr que esto sea cero, ¿sí? En realidad no solo el alfa, porque la raíz ahí también hay que tenerla controlada. Pero conceptualmente, digamos, lo que ocurre es que si ustedes tienen muchos saltos muy pequeños, entonces acá tienen un esquema que también converge al movimiento constante. ¿Tá? Y la analítica lo. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo, Nico? Es Laura la organizadora. ¿Cuánto tiempo te habla? Eso es lo primero. Y tenés. No, decime, sí, cruel, sin miedo. Estoy contento con la charla. ¿Eh? No, 20 minutos. Ah, bueno, Ahora es la feliz. Bueno, entonces, no, porque estaba dudando un poco sin hablar de los problemas de parada óptima, pero no es mucho lo que hicimos, no es mucho lo que muestro. Este es el trabajo que mencioné al inicio, que lo hicimos con la tesis de maestría de Facundo Liu. Entonces, en el problema de parada óptima tenemos un proceso subyacente, tenemos una función de pago continua, y tenemos un costo de observación. Este costo de observación R va a ser en el que en la solución participa como la tasa de la exponencial. ¿Sí? Porque nuestro problema es maximizar el retorno que vamos a obtener eligiendo el mejor tiempo, pero con una penalización por tiempo, como que no podemos demorarnos mucho porque nos quedamos, la plata vale menos o bueno, lo que sea. Entonces, este problema, digamos, un apostador trata de resolverlo trayectorialmente, digamos, y de tener suerte, ¿sí? Y nosotros que no apostamos, lo que hacemos es resolverlo en promedio, ¿sí? Es decir, cuál es la mejor estrategia. De vuelta acá está el tema y hay un tema básico de la probabilidad, ¿no? Les habrá pasado a ustedes alguna vez que dicen, yo estoy probabilidad estadística, porque yo voy a ir al casino, ¿qué es lo que me conviene hacer? Digamos. Y lo que te conviene es ser banca, digamos. ¿Sí? Claro, porque ahí vos promedias contra muchos jugadores, tenés una pequeña probabilidad positiva de ganar y vas a ganar. Eso es lo que te conviene. Lo otro que te conviene es tener suerte, digamos. Bien, pero entonces nosotros resolvemos los problemas en bloque. Y esto es un trabajo ya que se había publicado hace algún tiempo en Electronic Communications Probability. Y es un teorema de verificación que dice que para resolver el problema de parada óptima bilateral, digamos, con procesos de Levy, tenemos que encontrar dos funciones, Q subestrella y Q supraestrella, que nos hagan un determinado trabajo, que nos hagan el trabajo de reproducirnos la función de pago, la función G,
cuando los componemos con el ínfimo y el Q3. Son una especie de inversas en el sentido de que nos llevan de la variable a la función. Voy ahora a hacer unos dibujos de cómo es cómo es el dibujo para entender mejor de esto. Sí. ¿Perdón? Y puede ser TBCN. Ah, sí, claro. Pero el ex estrella lo conocemos, nos imaginemos que es una cosa fija. No, hay que determinarlo. Hay que En realidad, si uno se va al mundo de las ecuaciones diferenciales, uno acá tiene un problema de una ecuación integro diferencial con frontera libre. Ese es el problema que está resolviendo. Es decir, típicamente, como decía, la función g es bilateral y el ejemplo que usamos es el valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces nuestro proceso se mueve acá. Entonces nosotros está claro que queremos estar aquí donde recibimos bastante o aquí donde recibimos bastante y queremos evitar. Entonces la estructura de la solución es, hay dos niveles críticos en los cuales yo me detengo, ¿sí? De este lado me detengo la primera vez que llego acá y llego acá. Y las funciones Q son unas funciones que son así, digamos, y así. Es decir, las funciones Q, pero además tienen que hacer este trabajo. Y si esto pasa, digamos, y la función que acá, la función la construimos, pero para todos los x. X es el punto de salida, ¿sí? Entonces ahí yo encuentro la solución. Esto es lo que se llama teoremas de verificación, como diciendo, bueno, yo para resolver este problema tengo que encontrar estos elementos y estos elementos me verifican y me dan la solución, ¿sí? En realidad, lo que estamos dando acá son como condiciones de borde. Repito que pensando que tenemos ecuaciones integrales, las condiciones de borde de las ecuaciones integrales en general se tienden al dominio de integración. Y eso obedece al problema de los saltos, digamos. Cuando uno tiene un problema de difusión y lo lleva al mundo analítico, la difusión termina en los intervalos donde vive, pero la difusión no pasa, ¿sí? Pega ahí, rebota, es absorbida, lo que sea, pues estamos por algo muy complejo, pero no pasa. Pero aquí nosotros estamos observando nuestro proceso, y nuestro proceso salta y podría llegar teóricamente tan lejos como quisiera. Entonces, por eso tenemos un problema integral. Entonces, si nosotros... Pero Ernesto, Sí. el último enunciado T estrella, el X estrella parece un parámetro. O sea, para cada escogencia de X estrella yo podría construirme una Q subestrella y una Q superestrella que satisfacen. No. Bueno, yo no estoy probando la unicidad, pero típicamente son únicos el X estrella y el... Y por eso digo que es un problema de frontera libre. O sea, en general, si escojo una X estrella que no es, no voy a poder encontrar No. esas. No, porque si las encontrara tendría la solución, pero la solución no tiene ese óptimo. El óptimo este es único. Pero el problema tiene una única solución. Sí, es un poco, bueno, está bien. Hay toda una cultura en estos problemas en principio, no sé si decirlo, pero son difíciles. No me gusta decir que los problemas son difíciles, porque me parece que no es cierto, pero digamos que cuando uno los ve por primera vez dice, no tengo idea. No sé, no tengo idea dónde parar, porque es un universo, además el universo de las estrategias de parada es muy grande, ¿no? Yo podría parar después de que sube y baja, y yo qué sé, digamos, y hacer una martingala, como se llama en el juego, pero la moral de estos problemas es que cuando los problemas tienen soluciones, las soluciones relativamente sencillas, ¿sí? Los tiempos de parada son tiempos de arriba conjuntos, eso es más sencillo. Digamos, vamos a dibujarlo acá en el eje del tiempo. Entonces yo tengo dos niveles, un nivel arriba y un nivel abajo, tal que cuando yo llego o cruzo por primera vez me detengo, y eso es lo mejor que puedo hacer. Mi pago lo puedo representar acá, quiere decir que a mí me conviene tener valores muy grandes, muy pequeños. Y si empezás afuera del intervalo. No vale la pena jugar. Si yo estoy acá, parás instantáneamente. paro el cero. Sí. Y bueno, y la ecuación integro diferencial a la que me
Preferías, uno tiene que resolver mu f' más sigma cuadrado sobre 2f segunda más integral de f de x más i menos f de x menos i f' de x por la medida de saltos igual 0 y f de x mayor o igual que valor absoluto de x. Y tiene que buscar la más pequeña. La f más pequeña que cumple todas las cosas. Entonces, y bueno, y esto está para... Y en realidad es una ecuación de Bellman. Esto es en el conjunto de continuidad, que es este. Es bastante complicado, sí, realmente es complicado porque lo iba a escribir y no es totalmente cierto. Cumple esto, después cumple mayor o igual que 0 en todo R. Entonces uno, al final, acaba de tener una función que cumple la igualdad, y acá la desigualdad, pero tiene que determinar el nodo. Entonces, bueno, digo, se puede resolver analíticamente, digamos, pero tal, esto me parece más bonito. Bien, entonces, no, es esto. Entonces aquí tenemos este teorema. Lo que está escrito dentro de la integral, no es Lo que está escrito es el generador infinitesimal de la... Esto es el generador infinitesimal del exceso de Lie. En realidad hay una traducción, ¿no? De z, z cuadrado, esto es c a la zi, esto es un 1 y esto es el z por... Quiero decir, si uno pone f igual e a la zx, entonces queda el saca la de Dickin que saca eso. Sí, sí. Pone a la Bien, entonces, acá es la aplicación y acá es el dibujo. Entonces el dibujo es la solución para un conjunto de parámetros, los parámetros de salto, de las frecuencias de salto, en fin. Y hay una característica interesante que a la gente que está en estos problemas le interesa mucho, es que acá no hay pegado suave. Es decir, la solución mínima que se apoya no se pega suavemente, se pega solo de forma continua. Y eso en realidad es una dificultad cuando uno quiere hacer un método analítico, porque si uno sabe que sale suave, entonces uno conoce la derivada, no solo la función, sino la derivada en el punto cuando uno empieza a hacer las cuentas. Pero si uno no tiene pegado suave, entonces no sabe cuál es la derivada y es una incógnita. Entonces esto está resuelto para el... Bueno, la parte nueva de la charla son los juegos de Dynkin. Y lo sorprendente o lo divertido, o lo que, bueno, por lo menos, no sé si a mis colegas les divirtió, pero a mí me divirtió, es que a pesar de que el problema es muy distinto, la solución es muy parecida. Y eso para un matemático siempre es, digamos, todos sabemos que encontrar un buen problema del cual uno sabe la solución es un... Bueno, es nuestro trabajo, digamos, en realidad, pagan por eso. Entonces aquí tenemos, como yo les decía, dos funciones de pago porque tenemos dos jugadores. La función de pago original, la que estaba solita, es la G2. No, es la G1, perdón, la chica. ¿Sí? Porque ahora el que me extendió ese contrato tiene posibilidad él de detenerlo, si puede él elegir el momento, pero tiene que pagar una multa, ¿sí? Por eso la G2 es más grande que G1. ¿Bien? Entonces definimos que esto es el pago. Entonces acá, ¿qué pasa? Si el jugador máximo, el que quiere cobrar, digamos, elige el momento, entonces cobra G1. Pero si es el jugador mínimo, el que tiene que pagar, el que elige el momento, cobra G2. Cobra G2 quiere decir que G2 que es más grande. Ustedes pueden pensar que G2 es G1 más delta, donde delta es una multa, ¿sí? Como diciendo, bueno, está bien, yo... No sé. Entonces, uno trata de maximizar y el otro trata de minimizar. Entonces, es un juego, ¿sí? Con estrategias que son para óptima. Dynkin introdujo esto en el 63 y no era exactamente este juego. Y también Dynkin introdujo la solución del problema parada óptima, como que no son problemas tan... o menos para él. Pero bueno, uno lo mira y dice...
uno lo mira y dice, está bien, pero esto yo que sé, es un equilibrio de Nash, es diferente, digamos. El equilibrio de Nash es el punto de silla donde con la mejor estrategia que juega uno, el otro no puede hacer nada mejor, y bueno, en fin. Entonces, ¿cómo se resuelven estos juegos? O cuando se resuelven es porque hay un teorema minimax. El teorema minimax afirma lo que está arriba, es decir, que si dejamos al jugador máximo que haga lo mejor en promedio y después dejamos al mínimo, o si dejamos al mínimo y después juega al máximo, llegan a la misma estrategia. M es. M la es, esperanza. es la esperanza de lo que pagan. De vuelta está... Eso la gente cuando se le llama que existe el valor del juego. bueno, sí, El valor del juego para el jugador 1 y el jugador 2. sí, la gente de juego le dice. La gente que se me oye con Está bien, es decir, porque bueno, si estas dos cosas son distintas, entonces hay estrategias distintas, en fin, no es la situación que uno espera ahora de los problemas. Y lo que queremos es encontrar estrategias que nos dan ese valor. Y eso se llama un equilibrio de Nash. Y tenemos un teorema, este es el trabajo con Laura y Andrés, tenemos un teorema de verificación parecido. Tengo toda la pregunta, ¿por qué el juego termina casi seguramente? No, podría no terminar. Pero no termina. Bueno, en realidad Está está bien. exponencial, ¿no? Hay una exponencial que te mata, que está pura. Sí, acá hay algunas condiciones técnicas que yo no estoy escribiendo. Tiene que cumplirse la esperanza del supremo en t de e a la menos rt por g i de xt en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Entonces, es decir, vos podrías tener g que en algunas zonas... No hay ninguna estrategia, digamos, para que te haga. Eso te mata todo. Sí, el descuento, claro, se trata de eso. Sí. Bien. Entonces, el teorema, como decía, es parecido. Acá las Q tienen otra notación, bueno, porque se trae otro artículo, se llama QI, US, pero son las mismas funciones. Y antes nosotros, con esta cuenta, reconstruíamos la G de los dos lados, y ahora tenemos que reconstruir G1 y G2, ¿sí? Entonces, ahora el dibujo, dejo ese dibujo. El dibujo ahora es será que lo servía. El dibujo ahora son dos funciones, G1 y G2. Bueno, suerte que esta es G1 y esta es G2. Entonces, típicamente este es X, S creo, y este es XY, y acá para un jugador y acá para el otro. Y la B, acá paró en 0, el ínfimo, quiere decir que si el precio es muy bajo, o el proceso está muy abajo, el ínfimo dice, págate, yo acá paro, este juego no me sirve. Y luego hay un valor que va de acá hasta acá, y acá juega el jugador 2. Entonces ahora si lo formuláramos así, ya que estamos, estaríamos como entre dos barreras, ¿sí? Tenemos una ecuación de Bellman con tres condiciones. Igual a esto, 0 y igual a esto. Y el problema es que los saltos hacen que no tengamos condiciones de orden. Entonces esa es la estructura que estamos buscando. Es decir, si nosotros logramos reconstruir las funciones G1 y G2 con estas Q, pero fíjense, para eso hay que conocer la distribución de S y de I, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Entonces, si construimos la función B, y si la función B resulta buena, en el sentido de que está entre G1 y G2, tenemos la solución del problema. Es decir, la estrategia óptima del jugador máximo es esperar hasta el XS, y la del jugador ínfimo es esperar hasta el XY, y aquí esperan los dos. Y bueno, y en el trabajo de parada óptima consideramos un solo modelo, pero aquí consideramos tres modelos. Este es un poco el dibujo que
que yo hice en el pizarrón. Acá tenemos pero bueno, también el dibujo viene de otro lado, entonces esta es G1 y esta es G2, y este es el XS y este es el XY. Entonces, si el proceso empieza de cero, yo espero, y la trayectoria roja la paro el cuadro max, la trayectoria azul la paro el cuadro min, el mínimo, y la penalidad es 1 acá, ¿sí? Porque voy de x más 1 a x. Que ese es el dibujo que está ahí. Pero eso es un dibujo hipotético. Nosotros resolvimos los 3 ejemplos para valores de los parámetros, y esas son las soluciones, las verdaderas, digamos. Ahí no es exactamente x más 1, es x menos 1 y x más 1, y este es el proceso de Wiener-Condrieu, y no sé si se puede observar, pero es una característica de que acá hay pegado suave. Sí, tiene que estar ahí tenés que Sí, claro. Sí. estar bien. Porque el proceso no salta, digamos, y resulta. A pesar de que nosotros no usamos el pegado suave en la solución. El problema con el proceso de Wiener se puede resolver de distintas maneras. ¿Sí? Una pregunta, ¿hay pegado Sí. suave sí solo signos y saltos? ¿O hay casos, o hay ejemplos de saltos donde haya pegado suave? A ver, si puedo contar. No, si vos tenés parte browniana, tenés pegado suave, aunque tengas saltos. Difusión con Sí, saltos. una difusión con saltos tiene pegado suave. Y bueno, el Grammar-Lumber, entonces tenemos, estas son las raíces, el gráfico de las raíces, y ese es el gráfico de la solución. Y acá tenemos pegado suave en un lado, pero no en el otro. Bueno, -2 molesta un poquito para ver el pegado no suave, y ahí están los valores de los parámetros. Y en el proceso de Poisson compuesto tenemos, como es, vértices, tenemos picos de ambos lados, ¿sí? Este es el caso simétrico, donde los parámetros para arriba y para abajo son iguales, entonces la solución es simétrica, y este es un caso asimétrico, ahí están las raíces y toda la... Digamos, esto necesita, o mejor, la forma en la que accedes a la distribución del ínfimo y del supremo es a través de su función Sí. Sí, los cálculos esotéricos. Y los cálculos todos dependen de eso. En realidad, no conté nada de la demostración, pero esto acá, yo escribo las formas integrales y planteo a la Q como incógnitas, y llevo a ecuaciones diferenciales. Y las resuelvo y encuentro las Q's que son exponenciales. Pero eso por la naturaleza muy particular de los modelos. Pero sí, se puede hacer. Es como, digamos, en realidad, digamos, acá va una confesión. Yo empecé con esto como hace ya 1.000.000 de años. Y en aquel tiempo las soluciones teóricas creo que tenían más valor que ahora, donde uno numéricamente puede hacer una cantidad de cosas considerables. No es que en aquel entonces no lo pudiera hacer, pero es como que buscar problemas que tengan soluciones exactas, no sé, sigue siendo como encontrar una pepita, un diamante, digamos, o una pepita de oro, pero, por ejemplo, si uno se plantea procesos más generales, entonces ya no las tiene. Si uno se plantea problemas multidimensionales, ya es más complicado, en fin, ¿no? Pero bueno, para mí sigue conservando interés. Bueno, esto es lo que decía, ya mostré repito, porque me vine para acá para decir que de acá se plantean ecuaciones donde las Q son incógnitas, y como se conoce la distribución de I, la distribución de S, G1 y G2, construimos ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones a las que llegamos son de primer orden, y eso está relacionado con el hecho de que tenemos un polo de cada lado, ¿sí? Entonces ahora vamos al final de la charla. Este es el último ejemplo, y esto es el trabajo futuro, que va en 2 líneas. Uno, en la línea clásica, le llamaría yo, que es tratar de encontrar, porque lo que pasaba en parada óptima hay un ejemplo súper clásico, que es tomar el browniano, tomar R positivo y tomar G de X igual a X más.
Esto se resolvió en el 68. Pero todos los que hacen un método de parada óptima como que lo prueban contra este ejemplo. ¿Tá? Pero en el juego de Dinky no había, yo no encontré un ejemplo así como que aparezcan todos. Entonces me parecía que había que producirlo y yo creo que es dejé acá el ejemplo ese es el browniano, sí, que es más sencillo y que se puede hacer de distintas maneras, a como se hizo ahora. Digo, no hay que desarrollar toda la teoría de saltos para esto, ¿sí? Se puede hacer de distintas maneras, con pegado suave, en fin. Entonces a mí me parece que ese es el análogo de ese, o por lo menos lo pienso así. Entonces decía resolver problemas más sofisticados, pero siempre manteniéndose en el caso clásico. Entonces si tenemos, por ejemplo, si ponemos un browniano y ponemos saltos exponenciales, entonces ahí ya vamos a tener dos raíces de cada lado. Y la distribución no va a ser una exponencial defectiva, sino una combinación lineal de dos exponenciales. Entonces la ecuación diferencial en vez del primer grado tiene que quedar de segundo grado, y bueno, digamos. Pero además hay que poner funciones más útiles, como las funciones de las finanzas, que no sean X, sino exponenciales, y bueno, ver si ahí se resuelve. Y también en el caso, en el otro caso de lo que decía, de volver a ayornarnos un poquito, quería mencionar que el aprendizaje por refuerzo es la resolución del mismo tipo de problemas sin conocer el modelo. Es decir, el aprendizaje por refuerzo se puede definir de muchas maneras. Si ustedes van a charlas, hay gente que va a decir esto, que va a decir otro, cada uno lo piensa de su manera. Pero una manera de pensarlo es decir, bueno, está bien, yo tengo un problema de parada óptima, por ejemplo, con un browniano con drift y no conozco el drift, ¿no? Entonces yo antes de parar estimo el drift. Pero ¿cuánto tiempo uso para estimar el drift? Bueno, ahí tenemos el problema de la exploración y la explotación. Y en general lo que se hace es, se resuelve el problema conociendo el modelo y se producen estrategias que asintóticamente tienen la ganancia límite como ganancia. Bueno, se estudia el regreso, si lo que se pierde en la estimación, digamos, es una manera de formular los problemas. Entonces ahora la gente de esta comunidad, algunos nos estamos tratando de mover a reinforcement learning, que bueno, son los mismos problemas que se desarrollan. Pero Ernesto, necesitas más información. No, lo que necesitas es la trayectoria. Es decir, suponete que vos tenés un problema parado óptimo, un juego de Dinky o lo que sea, y tu proceso es W de T más CT. Pero ahora este C no lo conoces. Entonces vos si lo conocieras, vos sabés la estrategia óptima. Entonces, ¿qué haces? Esperás un poquito, y vos sabés que W de T sobre T tiende a C. Pero el problema es, bueno, ¿cuánto esperás? ¿Cuánto? El problema es que ese límite es con T grande. Bueno, Sí. digo, por eso los problemas son difíciles. Lo que capaz que tenés, esto es como los problemas anidados, ¿no? Anidados. No sé, porque vos vas, suponete que... No sé. No, porque estoy pensando en que o sea, eso se aproxima a una constante, pero suponete que el C es positivo, es 1. Sí, ¿Está? positivo, sí. Entonces, bueno, quizás precisás poco tiempo para darte cuenta que es positivo. Está bien. Una vez que te diste cuenta que es positivo, precisás un poco más de tiempo para estimar cuál es. Sí. Pero es como que entiendo que uno quiere resolver de forma óptima, ¿no? Pero si en algún sentido es como si el modelo con C un medio, digamos, está un poquito por debajo del modelo con... Sí, somos nosotros bueno. modelos. Entonces como que tenés que detectar eso. Como versiones robustas, que uno no sabe bien el modelo, pero sabe que el modelo está en este conjunto de opciones y intentar aplicar Eso es, o sea, digo, pues justo me hizo acordar. ¿Te acordarás? No, Mariela nos habló de un modelo de regresión lineal, donde, Sí. donde en realidad en algún momento perdías la linealidad, digamos. Me acuerdo.
Y esto es un poco al revés, como venís Sí, oscilando, porque, o sea, eso está claro que al principio va a oscilar y después te vas a pegar la recta y querés detectar ese tiempo en el que te pegas la recta. hay otra rama que es lo que llaman la incertidumbre knightiana, en donde uno resuelve estos problemas en un conjunto de medidas. Entonces uno hace supremo en las medidas del supremo, en las estrategias de esto, ¿sí? Pero en general eso son problemas difíciles, interesantes, pero dan soluciones muy exageradas, digamos, ¿sí? Pero bueno, sobre todo si las clases son largas. Pero sí hay Pero bueno, no, yo digo más como para la comunidad local, digamos, ahora yo estoy dando el curso de cadenas de marco ¿cómo es? De controladas, y la idea es tratar de en algún momento estudiar o encontrar algo para hacer. Bueno, todo. Facu, o la gente del Zoom. Tío, Facu. Hola, ¿todo bien? ¿Se me escucha? Sí. Ah, bien, buenazo. Estuvo genial la charla. Una pregunta. Estos teoremas de verificación, ¿para vos es razonable pensar que en realidad están andando porque es un tema de cómo podés representar las funciones subarmónicas y superarmónicas con el tipo el kernel de Green? Sí, está buena la pregunta. Yo no pensé en hablar del inicio de este tipo de resultados, y no lo hice, pero hay una cosa media paradójica, ¿no? Estos problemas, si hay algo que son, es no anticipativos, en el sentido que son problemas que uno toma con la decisión corriente y no puede usar información futura, ¿sí? Uno ve el proceso y para qué tiene que decir. Sin embargo, en la solución participan el máximo y el ínfimo, y el supremo, quiero decir. Y el ínfimo y el supremo son variables que son la negación quiero decir, hay que saber toda la trayectoria, ¿no? Como que estamos acá. Entonces la pregunta es por qué aparecen. Y la respuesta tiene que ver con lo que preguntaba Facundo, digamos, porque las funciones excesivas, las funciones estas B que aparecen son excesivas y se pueden representar como integrales del núcleo de Green. El núcleo de Green es un objeto contramedidas, es un objeto relacionado al proceso, que puedo definir ahora. Esto es T sub X, esto es B de X, y esta medida es positiva. El núcleo de Green es G sub R de XY, la integral de 0 más infinito de E a la menos RT por la probabilidad saliendo de X de que XT sea I diferencial T, ¿no? Eso es el núcleo de Green. Con la transformada de Laplace, esta probabilidad. Y esto, bueno, probabilidad, esto es la densidad, ¿sí? O si no se hacen conjuntos. Y además, para los procesos de Levy, el núcleo de Green es la probabilidad de que X R sea igual a I. Y XR es la probabilidad en X de que S más I sea igual a I. Donde estos son dos variables aleatorias, independientes con la distribución de S y la distribución de I. Esta igualdad que yo escribo acá equivale a la fórmula de Wiener-Koch. Porque la función característica no quiero demorar mucho, pero equivale. Entonces, en la solución de la B aparecen acá el S y el I. Entonces uno los mete acá y podría como integrar lo otro y dejar el S suelto y así construirlo. Entonces, la respuesta es sí, sí entendí bien la pregunta. Y se sabe que porque en realidad no es ni superarmónica ni subarmónica la de Dynkin, es cacho, se sabe que se pueden representar así. Bueno, eso estuvimos discutiendo en febrero con Salminen, que tiene un método para parada óptima con representación. Y en realidad lo que llegamos es que la función de valor es la diferencia de las funciones excesivas. Porque es la diferencia de dos funciones excesivas. Entonces, lo que pasa es que yo no sé si es única esa diferencia.
Está re interesante, muchas gracias. ¿Algún comentario más de Zoom? Está Georgina, adiós Georgina. Hola, ¿cómo están? Muy interesante todo. Muchas gracias. Bueno, y Elisa también, quiso hacerlo. Bueno, Le agradecemos a Ernesto. sí, dale, Ibero. Y después la organizadora manda mail sobre qué va a hacer el tren que... Salvo algunos errores de tipeo. No, La integral de la función de Green contra qué es igual a la función de valor. Una medida de radón positivo. Y en general esta medida tiene soporte en la zona de parada. Porque esta función es la mitad es armónica y la otra mitad es superarmónica. En los problemas de parada óptima, la mitad es armónica y la mitad es subarmónica. Entonces, esta medida en realidad tiene soporte en los conjuntos esos que aparecen. Pero el siguiente muestro lo que tengo. Bueno, Nos vemos. Hasta luego.